Buen día a todos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar sintonizados con nosotros en este día. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias una vez más por esta oportunidad, amado Señor, que tú presentas delante de nosotros para exponer tu palabra. Yo te pido, Padre, que esa palabra llegue a nuestros corazones, Señor, y que se quede ahí para transformarnos, para cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y Señor, que seamos un buen testimonio, que tu palabra, Señor, llegue a darnos paz, a darnos bendición, a expandir nuestros pensamientos. Te bendigo, amado Señor, y una vez más te doy gracias y bendigo a cada uno de mis hermanos que donde estén, Señor, escuchan esta transmisión. Gracias, Señor. Amén. Hola, hermanos, ¿cómo están? Un placer saludarles. Quiero, por favor, pedirles de que vayamos a la palabra. Quiero invitarlos, si me hacen favor, de ir al libro de Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda Corintios, capítulo 10, en el versículo 3 y 5. La palabra dice en 2 Corintios 10, 3, 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es una palabra tan total, se presenta como que si fuera una canasta llena de toda clase de frutas, así lo miro yo. Si usted pudiera escoger palabras claves de esos 3 versículos que leímos, ¿cuál sería? Si usted pudiera escoger unas 5 palabras claves, yo le voy a compartir las que yo tengo. Armas poderosas en Dios, destrucción de fortalezas, derribando argumentos, altivez y llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire lo que se presenta como fortalezas. Primeramente, Pablo nos dice que estos pensamientos que se oponen a la obediencia de Cristo son fortalezas que nosotros muchas veces formamos, y eso es a través de la altivez, a través de nuestros argumentos que afectan nuestros pensamientos. ¿Y cómo es que afectan nuestros pensamientos? Fíjese que hace poco un hermano me compartió, más bien hace mucho, un testimonio de él, cómo él llegó a conocer del Señor. Yo sé que cada quien tenemos un testimonio de cómo llegamos a conocer del Señor, algunos desde niños, otros de diferentes maneras, tan maravillosas cada una y tan milagrosas, pero este testimonio tan específico de este hermano me llamó mucho la atención, porque fíjese que él, para empezar, era comunista, era ateo, tenía muchos vicios, y dice que una vez él lo invitaron a un servicio a una iglesia, y en realidad él no iba a ese servicio, a esa iglesia, él iba a visitar a un viejo amigo, cuenta él, de la universidad, que estudiaron jóvenes en la universidad, que por cierto era una universidad nacional de aquí de Guatemala. Y él comentaba de que en estas universidades, en los años 80 para abajo, incluso un poquito más, antes era en realidad un nido de comunistas y ateos. Me refiero a los catedráticos. Era un bastión de la guerrilla prácticamente, y transmitían de alguna manera eso a los estudiantes, y había un movimiento rebelde dentro del movimiento estudiantil.
Entonces él se metió de lleno en eso y dice que él prácticamente era un comunista y por supuesto ateo. Pero dice que visitando a un amigo, él no sabía que él se había convertido, este amigo, y le dijo, ¿sabes qué? Fíjate que yo tengo que ir a la iglesia. ¿Me acompañás? Y cuando regresemos, solo es un rato, vamos a comer algo o platicamos. Y él había viajado mucho para irlo a ver, entonces dice, bueno, ni modo, voy a tener que ir. Nada pierdo, lo único que voy a perder es tiempo, es mi tiempo. Y me voy a ir a aburrir. Pues dice que ese día era un servicio de oración en la iglesia. Pero dice que había el pastor, el que estaba predicando, era un anciano. Y dice que cambió el servicio de oración y lo transformó en un servicio de evangelismo. Y dice que durante el servicio el Señor fue tocando su corazón y dice que cuando él sintió, él ya estaba levantando la mano que iba a aceptar al Señor. Y dice que él cambió su manera de pensar en ese momento inmediatamente. Mire, nadie lo convenció, nadie, sino que el Espíritu Santo llegó y cambió todo eso. ¿Qué fue lo que cambió el Espíritu Santo? Cambió lo que nosotros conocemos como paradigmas. Nuestros pensamientos, esas cosas que son nuestras, que las hemos aprendido durante toda la vida. Y fíjense que para aprender de esos conceptos que nosotros tenemos propios, quiero leerles algo. Yo me ayudé un poquito del diccionario e incluso de algunos escritos de otros siervos que enseñan esto. Y dice que el paradigma es un modelo, tipo o ejemplo y es resultado de usos, costumbres, mitos y creencias establecidas a medias, siendo simplemente una ley hasta que queda desbancada por otra nueva ley, costumbre, creencia, modelo o mito. O sea que el paradigma es algo que es cierto o es una verdad a medias, pero nosotros la tomamos como nuestra verdad, como nuestro conocimiento. Y eso es a base, puede ser a base de nuestra crianza, a base de nuestra experiencia, etcétera. Yo no sé, tal vez usted en su profesión, en su modo de vida, usted ha pasado algunas experiencias que lo llevan a agarrar algunas creencias que usted cree y usted las mantiene y usted las defiende. Por ejemplo, este testimonio que les contaba de este hermano, él era un comunista. Póngase, por ejemplo, a discutir política con un comunista. Es algo totalmente vacío, estéril, no lo lleva a ningún lado. O póngase a hablar de Dios con un ateo. Claro que nosotros tenemos que presentar argumentos, pero nosotros conocemos que nuestros mejores argumentos es nuestra manera de vivir. Nosotros podemos pasar hablando el resto de nuestra vida, pero lo que habla mejor de nosotros es nuestra manera de vivir. Eso es nuestro testimonio. Entonces, ese es un argumento. Por ejemplo, si alguien dice yo soy comunista, es un argumento. Ese es un paradigma que él tiene. Y de esto es lo que nos enseña la palabra, contra lo que se opone el conocimiento de Dios. Entonces, el paradigma es eso que nosotros lo llamamos nuestro. Por ejemplo, un mecánico. Usted lleva un carro de un mecánico, le dice, ¿sabe qué? Cámbienme los frenos delanteros porque ya están haciendo ruido o ya no agarran muy bien. El mecánico viene y le dice, le cobro tanto y los frenos cuestan tanto. Y le dice la persona, sí, pero mire, eso es mucho dinero, no puede comprar unos más baratos. Entonces empiezan a negociar y el mecánico le dice, mire, hay chinos, hay coreanos, hay americanos, hay japoneses. ¿Cuál quiere instalar usted? Entonces usted decide qué es. ¿Por qué? Porque el mecánico tal vez ya tuvo la experiencia que solo le dijo es tanto, vale tanto, y las cambió y a los 3 meses estaba el cliente de regreso y le dice, ¿sabe qué? Esos frenos ya se gastaron.
Aquí, los que tenía me tardaron 3 años y estos tardaron 4 meses. Ahora me los tiene que poner los correctos y va a tener una pérdida el mecánico o una mala fama. Entonces, ¿qué hace después? Cuando se presenta a alguien, le va a explicar para ya no tener ese problema. Eso es su paradigma. Le va a decir, mire, si quiere yo le puedo poner unos frenos chinitos, le van a salir más baratos, pero no le van a tardar mucho. Pero no es mi responsabilidad. El trabajo mío es el mismo, yo solo voy a cambiar cualesquiera que sean. Usted decide, si compra unos japoneses o unos alemanes, etcétera, va a pagar el doble o hasta el triple, pero va a tener un mejor producto. ¿Qué decide usted? Entonces, igualmente, creo que todos aprendemos maneras de vida similares. Voy a seguir leyendo. El paradigma no solo nos envuelve, sino nos controla, nos define, nos delimita todo lo que percibimos y creyendo que esa es la verdad definida, descalificando a las otras opciones que puedan estar más acertadas. Esto es una verdad total. Porque el paradigma no es un principio, el paradigma solo es una manera personal de pensar. Un principio es algo establecido, es un estándar, pero el paradigma dice que nos controla, nos define. Imagínense, ¿por qué nos define? Porque, por ejemplo, en el caso de esta persona que les decía que era un comunista, lo define ese paradigma personal de él. Si usted es un cristiano, el cristianismo lo define a usted, etcétera. Su pensamiento lo define, pero también dice que nos delimita todo lo que percibimos. O sea que nuestro paradigma también afecta a lo que viene de afuera, pudiendo ser una gran verdad, pudiendo ser algo que nos trae libertad, que nos puede traer cosas buenas, nos va a delimitar a nuestro propio pensamiento. Y contra esto, una vez más, es lo que se enfrenta el conocimiento de Cristo. No sé si ya estamos entrando en el contexto de la palabra, de los argumentos y de las fortalezas que nosotros formamos en nuestros pensamientos. Y créanme que esto va más allá de la gente que no conoce al Señor. También en el cuerpo de Cristo nosotros podemos ver gente paradigmática tan establecida en cierta línea de pensamiento que están delimitados a través de hombres, a través de doctrinas de hombres, y dejan de ver Cristo, dejan de ver la palabra por ver las doctrinas, las enseñanzas. Y por eso estamos leyendo estos conceptos. Vamos a seguir. Estos pueden tener una vigencia de siglos y hasta milenios. Imagínense cuánto puede tardar un paradigma que puede estar errado o no. Dependiendo lo que se empiece a acumular, algún tipo de crisis o situación extrema que haga insostenible el estado anterior, para dar un nuevo paso a otro tipo de paradigma o la verdad absoluta. Miren, por ejemplo, nosotros ahorita en este tiempo que estamos viviendo en el 2020, agosto del 2020, nosotros hemos visto que todavía están los restaurantes cerrados, los cines, iglesias, gran parte del transporte, etcétera. Entonces, ¿cuál era el paradigma anterior? Imagínese alguien que invirtió mucho dinero y puso un cine. El paradigma era que la gente todo el tiempo, todos los fines de semana, todas las noches, las tardes, iba a estar llegando. Imagínense un restaurante, pero se rompió ese paradigma, ¿verdad? ¿Cómo se rompió? Ya lo sabemos. No podemos tener ese tipo de cercanía ahora entre seres humanos.
Se rompió ese paradigma. ¿Por qué? Porque lo que explica aquí, que mire tan de acuerdo a nuestros tiempos está, dice, dependiendo de que se empiece a acumular algún tipo de crisis o situación extrema que hagas insostenible el estado anterior para dar un nuevo paso a otro tipo de paradigma. Ahora, ¿cuál es el paradigma? Que en cualquier momento puede salir cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa y van a cambiar las cosas. Ese es lo que ahora se conoce como nueva realidad. Empezaron otros paradigmas. Un cambio de paradigma implica un cambio de mentalidad, valores, visión, vivencia y creencia. Miren, por ejemplo, en el Evangelio, a través de todo el tiempo, han habido muchos paradigmas. Pero algo que permanece, algo que es un principio, un estándar, es la palabra de Dios, porque la palabra permanece para siempre. Y la Biblia no anda razonando ni queriendo tener razón. La Biblia es vida, es palabra de Dios. Fíjense que alguien que rompió muchos paradigmas fue Jesús. Y cuando Jesús vino aquí a establecer su reino en la tierra, cuando empezó su ministerio, Él se enfrentó a muchas cosas. Y nosotros conocemos cómo Jesús se enfrentó, por ejemplo, a la cúpula religiosa de ese momento, que no quería cambiar, quería mantener su paradigma, porque Jesús venía a establecer algo que nosotros conocemos como la gracia. Y ellos estaban aferrados porque así habían criado, porque así se habían estudiado, porque eso era la costumbre desde hace mucho tiempo. Y esos paradigmas ellos no los querían romper. Además, a muchos no les convenía, porque eso era su modus vivendi. En el caso, por ejemplo, de los fariseos, que ellos trabajaban de eso. ¿Y cómo iban a dejar eso? Pero quedó atrás, porque la gracia era algo que ellos deberían de haber conocido, porque ellos conocían la Torá, porque ellos conocían los profetas, y todos los profetas menores y mayores, y toda la palabra anunciaba la venida de Jesús. Pero aún así, ellos se les tenían la verdad y el conocimiento, pero no quisieron dejar esos paradigmas. Y Jesús empezaba con situaciones como que Él hacía milagros los sábados, Él hacía cosas los sábados, y empezaba a chocar con los paradigmas de esa cúpula religiosa. Hubo un momento, por ejemplo, que le presentaron a una adúltera y le dijeron: maestro, esta mujer la hemos sorprendido en el pleno acto del adulterio, y para probarlo le dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Y se recuerdan de que Jesús les preguntó a ellos: ¿hay alguien aquí que esté libre de pecado? Si alguien aquí está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces vamos a emplear el paradigma que se ha mantenido. Pero Jesús también presentaba argumentos y él decía: bueno, sí, si queremos cumplir la ley, ¿por qué no trajimos aquí al varón que estaba con esta mujer? Porque la ley aplicaba para ambos. Pero ellos habían formado un paradigma que solo a la mujer había que castigar. Mire qué tan equivocado puede estar un paradigma. ¿Por qué? Porque se venía formando a través de algo que era un proteccionismo patriarcal, lo vamos a ver así. Y ese proteccionismo patriarcal fue encima de la propia ley que ellos estaban defendiendo. Y después Jesús le dice a la mujer, cuando todos se fueron: ¿y dónde estaban los que te acusaban?
¿Dónde estaban? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿Por qué? Porque Jesús le presentaba los argumentos y cuando se les presentó una verdad, fue como un muro de piedra delante de sus argumentos y mejor se fueron. Jesús no le decía nada a sus discípulos, por ejemplo, cuando ellos no practicaban aquel ritual de lavamiento de manos antes de comer y todos decían, uy, pero es que ellos no hacen todo lo que la ley dice, las costumbres que tenemos, etcétera. Entonces todos sabemos de que ese proceso de lavamiento de manos, un montón de cosas que de repente estamos haciendo algún ritual, de repente a veces como iglesia de Cristo practicamos algún ritual que no está en la enseñanza de la palabra de Dios, pero como todo el mundo lo hace, lo tenemos que hacer, si no nos vamos a ver como que no somos cristianos, porque todo el mundo lo hace, se ha hecho por años, todas las iglesias lo hacen, etcétera. Entonces, eso se llaman paradigmas y tenemos que abrir nuestra mente porque nos podemos mostrar altivos delante del Señor por seguir nuestras costumbres. Y de esto se trata la palabra, porque nuestros pensamientos y nuestras costumbres, estos paradigmas, nos pueden apartar de la verdad, de la esencia de cómo son las cosas. Jesús dio un ejemplo hipotético, pero muy cierto. Y quiero que me acompañe al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 22. Marcos 2, 22. Quiero que se le quede esta cita. Le voy a dar algunas referencias. Marcos es el segundo de los evangelios. Capítulo 2, versículo 2, 2. El segundo de los evangelios, capítulo 2, versículo 2, 2. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Mire cómo hace esta comparación Jesús. Sabemos que los odres, si usted no conoce ese término, es como algo que hacían de cuero, que para líquidos. Pero cuando ese cuero ya estaba muy viejo, usted sabe cómo se raja. Entonces decía Jesús que cuando vas a echar un vino nuevo, no lo eches en odres viejos, échalo en un odre nuevo para que pueda tardar, para que no se derrame, para que no se caiga, para que no se desperdicie el vino. Entonces podemos comparar que los odres viejos vienen con las fortalezas, con los argumentos, con nuestra altivez, porque los odres viejos son los que desperdician ese vino. Por eso, para contextualizar un poquito, podemos nosotros compartir la cena del Señor, pero ese vino que representa la sangre de Cristo bien puede caer en un odre viejo. Entonces yo te pregunto, ¿qué tipo de odre eres tú? ¿Eres algo que guarda ese vino? Porque de otra manera podemos estar participando de la cena del Señor todo el tiempo. Y la transformación y ese gozo del vino del Señor no podría estar en nosotros. ¿Será que hay necesidad de derribar argumentos? ¿Será que hay necesidad de quitar paradigmas que no están de acuerdo a la enseñanza de Cristo? Parece que sí, ¿verdad? Hay una palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, 17 y 18,
que me gustaría, por favor, si usted me hace favor de acompañarme, primera de Pedro 1, 17, 18, que dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Mire, aquí Pedro habla de cosas que dice que les habla aquí al pueblo judío, pero este es un pueblo judío que había sido perseguido, que de alguna manera formaron una diáspora a muchos países, porque cuando ellos se convirtieron al evangelio, fueron perseguidos por los romanos, fueron perseguidos por la misma cúpula, esta misma cúpula religiosa que se oponía a romper esos paradigmas, los perseguían y ellos fueron a parar a muchos lugares de Europa, de Asia, donde estaban refugiados. Y Pedro llegó aquí a estos lugares y les hablaba sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Mire, vana manera de vivir. ¿Qué es algo vano? Algo vano es algo que carece de sustancia. Es algo vano. Carece de núcleo, de sostén o de fundamento. O sea que algo vano es nada. A veces nosotros heredamos cosas vanas de nuestros padres. Y ese es un punto muy importante que nosotros tenemos que entender, discernir. Y a veces a algunos nos cuesta porque a veces idolatramos mucho a nuestros padres. Y fíjense que nuestros padres nos pudieron haber enseñado cosas muy buenas. Yo no sé si tienes algo muy bueno, de lo cual agradeces mucho a tu papá, a tu mamá que te haya enseñado. Tal vez te enseñó a trabajar, tal vez te enseñó una moral muy buena, tal vez te enseñó mucho respeto, tal vez te enseñó mucha responsabilidad. Pero de repente, dentro de esas buenas cosas, hay algo que tal vez no te hace muy bien, pero tú amas tanto esos paradigmas familiares que no te quieres desatar de eso. Y esos paradigmas de repente te delimitan de conocer grandes verdades. Pero amas y te aferras tanto a eso, y eso es lo que la palabra nos enseña que tenemos que dejar. Y Pedro llegaba con esta gente y les decía, han aprendido vanas maneras de vivir de parte de sus padres, las cuales ustedes tienen que soltar. Porque fíjense que el ignorar una verdad nos hace esclavos de una mentira. Y cuando nosotros nos aferramos a los paradigmas, no queremos conocer ciertas verdades. Yo no sé si usted ha llegado a un lugar donde usted tal vez tiene que ir a cambiar algunas situaciones o por cualquier razón, pero siempre hay alguien que tiene paradigmas y está aferrado a sus paradigmas, y tal vez hay que cambiar formas o maneras o procesos de trabajar, de actuar, de lo que sea, y rápido aparece alguien que le dice, aquí siempre se han hecho así las cosas. Ese es su paradigma. Y no se abre a decir, bueno, tal vez esto va a funcionar, voy a aprender otra, tal vez no me gusta, tal vez yo no estoy de acuerdo, pero nunca lo he hecho, tal vez esta manera es mejor. Y de todas maneras me va a servir como una experiencia. Si no sirve, nadie me va a quitar lo que yo sé. Y a veces así actuamos en la vida, que somos cerrados y no nos damos cuenta. Eso es algo muy difícil. Fíjense que hay una anécdota a propósito de vana manera de vivir que uno aprende de los padres.
A veces uno aprende mentiras, ¿verdad? Y nos cuesta mucho quitarnos la mentira de nuestra boca, de nuestro ser. Fíjense que dice que una niña le preguntó a su papá, papi, ¿cómo nacen los niños? Y el papá, de una manera muy sabia, le dice, anda a preguntarle a tu mamá. Y le fue a preguntar a la mamá y la mamá le dice, cuando le hizo la pregunta a la niña, le dice, mija, cuando tú naciste, yo fui a cortar una flor esa noche y la puse bajo mi almohada. Y al otro día en la mañana apareciste tú. Y la niña se emocionó. Dijo, qué bonito, yo quiero tener un bebé. Dice que a las niñas les llama mucho la atención eso, ¿verdad? Por eso le gustan tanto las muñecas. Y dice que hizo lo mismo. Fue a cortar una flor, lo puso bajo la almohada. Y al otro día levantó la mano y había una cucaracha. Y dice que la niña fue a agarrar una chancleta, la famosa chancleta, ¿verdad? Que aplica para muchas cosas. Y iba así a matarla cuando dijo, uy, no te mato solo porque sos mi hija, le dijo, pero estás horrible. Mire cómo se forman los paradigmas en la vida, a través de tabúes y mentiras. Entonces, por eso, ¿no cree que es importante meditar lo que nosotros le imponemos en la mente a muchos niños? Incluso en las prácticas cristianas, en las prácticas de iglesia, hay tabúes, mis hermanos, y a veces somos tan cerrados. Es que así se hace, y si haces algo diferente, todas las iglesias van a decir que estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo hacen eso? Etcétera. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos algo en contra de otras prácticas, en contra de otros siervos, porque muchas veces podemos estar bien equivocados de lo que nosotros hacemos y creemos que está mal y tal vez alguien ha resuelto y ha despertado y está haciendo las cosas bien y empezamos nosotros a criticarlo. ¿No cree que es una equivocación que deberíamos de evitarnos? Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros criticamos otras prácticas. Yo creo que ahora ya estamos entendiendo y ya caímos más en el tema de lo que es los paradigmas. Tenemos que tener cuidado de nuestros propios paradigmas. Porque mis hermanos, hay personas que nacen, tienen una niñez y desde ahí hasta que se mueren, ellos jamás cambian. Como dicen, para bien o para mal. Entonces tenemos que entender que los paradigmas son argumentos, mentiras de Satanás, escondidas en el intelecto humano. Y tenemos que saber también que la nueva criatura tiene que ver con el proceso de transformación que nosotros tenemos que ir resolviendo. Y ahí es donde se produce el nuevo nacimiento. Y por la adopción del paradigma de la verdad del mensaje de Jesucristo. Eso es lo que nos tiene que distinguir a nosotros. Y cuando nosotros formamos un compromiso con un paradigma, nosotros tenemos que analizarlo, reflexionarlo. Nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestros paradigmas. Y cuando aprendemos un paradigma con el cual nos vamos a comprometer y lo vamos a hacer nuestro y vamos a formar una convicción de él, tenemos que hacerlo seriamente porque ya vemos cómo nos afecta. Porque un paradigma sin reflexión, dice el dicho, es un fanatismo en acción. No sé si entendieron el concepto. Cuando no reflexionamos de nuestros paradigmas, nos corremos un gran riesgo de volvernos fanáticos de nuestras propias ideas y pensamientos, sean erróneos
Y eso es algo muy propio del ser humano. Es un poquito difícil entender al ser humano en todas sus expresiones, pero el Señor también a eso viene, a darnos libertad y a darnos luz y a derribar, dice, porque una de las primeras de las primeras cosas que vimos en segunda de Corintios dice, por eso le pedí palabras claves. Una de las que yo puse de lo que leímos fue destrucción de fortalezas. Armas poderosas en Dios. Entonces, pensemos en esos dos argumentos, en esos principios de la palabra. Derribar fortalezas a través de esas armas poderosas en Dios. Y a veces solo oímos de armas poderosas y de derribar fortalezas, pero no pensamos en nosotros y en los posibles paradigmas que tenemos que destruir. El testimonio de que les estaba contando era un testimonio que a mí me sacudió tanto porque concluía el hermano y decía que él padecía de muchos, que él tenía muchos vicios porque él padecía de miedos, él padecía de un montón de ataques psicológicos, pánico. Y dice que desde que él recibió al Señor, él sabía que necesitaba algo, alguien, y él sintió ese toque que él nunca había sentido. Entonces, cuando, mis hermanos, hay personas que andan con miedo, todas nerviosas, que no confían, paranoicas, etcétera. Es hora de romper los paradigmas. Si estás en Cristo, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa fortaleza que has formado a través de tus pensamientos, de tus paradigmas, tiene que ser derribada. Humíate para que esa altivez que muchas veces mostramos sea derribada. No presenten más argumentos delante del cometido que el Señor quiere hacer contigo. Y tenemos que ser responsables cuando nosotros queremos aferrarnos a un nuevo argumento. Entonces, reflexionemos. Pero cuando encontremos la verdad, tenemos que formar un compromiso. Porque también una reflexión sin un compromiso es una parálisis. Yo no sé si el Señor te ha hablado esta mañana. Yo sé que sí. Y hay cosas que el Señor te mostró a través de su palabra que están en ti. Yo te pido que no desperdicies este momento, que no desperdicies la intención que el Señor tuvo a través de su palabra para tu vida, porque esta palabra es para ti. Ahí han salido a relucir situaciones que el Señor hoy quiere cambiar. Yo quiero que oremos juntos esta mañana. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Padre, yo vengo a agradecerte de una manera especial lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por mostrarte aquí en medio de nosotros, aquí como esta congregación virtual que estamos reunidos. Gracias por tener misericordia de nosotros, Señor. Yo no sé, tú conoces la situación personal de cada uno de nosotros. Yo te vengo a pedir misericordia, Señor, de nuestras vidas. Padre, cada uno de nosotros encierra muchas veces esas
vanas maneras de vivir, esas vanas maneras de pensar. Yo te sigo clamando, Señor, para que tu mano poderosa no nos deje y sigamos dejando, Señor. Danos estrategias, Señor, a través de ese poder que tú nos das para ir trabajando cada circunstancia, para dirigir nuestra vida, Señor, hacia ti. Que seas tú, Señor, nuestro único paradigma, porque tú eres nuestra salvación, porque tú eres el blanco, Señor. Gracias, Padre, por trabajar en nuestras vidas. Yo bendigo en tu nombre, amado Padre, cada uno de mis hermanos y hermanas que están oyendo esta palabra. Lo bendigo en el nombre de Jesús y declaramos libertad a nuestra mente y abrimos nuestros pensamientos a la verdad de Cristo y de su palabra. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Qué gloriosa palabra. Le damos gracias a nuestro amado Rey, Dios Todopoderoso. Yo declaro esta mañana que usted hoy rompió esos paradigmas. El Señor hizo una obra especial y sobrenatural en su vida. Declaramos, mis hermanos, desde aquí, desde este lugar, que en este momento usted no tiene la genética ni de papá ni de mamá, sino que usted tiene la genética de Cristo. Esa preciosa genética que hoy el Señor la ha transformado, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para liberarnos, para sanarnos. La sangre de Cristo, esa sangre que Él un día en la cruz del Calvario, Él la derramó por usted, por mí, para que nosotros fuéramos libres. Y nosotros nos declaramos en libertad para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que esta mañana usted recibió esa sanidad, usted recibió esa liberación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y declaramos que hoy somos libres para adorar, para recibir la enseñanza, porque recuérdense, mis hermanos, que nosotros cuando ponemos la palabra por obra, miramos glorias, miramos maravillas. Por eso dice el Señor que seamos oidores y hacedores, pero muchas veces esos paradigmas que hay en nuestras vidas no nos permiten, pero sé que como hoy hay libertad, cada vez que usted escuche palabra de Dios, usted la va a poner por obra, porque a eso nos ha llamado el Señor, a mostrar sus grandezas, sus proezas, para que todos puedan ver que en Él, mis hermanos, hay solución. Así que le bendecimos a cada uno de ustedes, bendecimos a su familia, bendecimos su casa, bendecimos todo aquello que Dios le haya dado a usted en mayordomía y lo bendecimos con toda clase de bendiciones. Muchas gracias, mis hermanos, porque esta mañana usted se conectó, usted estuvo aquí cerca del amado, del Rey de Gloria, usted alabó al Señor con todo su corazón. Y también recuérdese que tenemos una cita con nuestro amado Rey el día miércoles a las 11 de la mañana, el día miércoles, el día miércoles a las 8 de la noche y también el día viernes a las 11 de la mañana y nuevamente el día domingo aquí, mis hermanos, reuniéndonos de nuevo, todos en familia, mis hermanos, a las 11 de la mañana del día domingo en nuestro servicio dominical. Muchas gracias a aquellos que envían sus mensajitos y muchas gracias a todos aquellos que se han suscrito también en YouTube. Les bendecimos a cada uno por nombre y estamos orando por ustedes, estamos orando por cada petición que usted tiene delante de Dios y recuérdese que la sangre de Cristo declare la que está en los dinteles de su hogar y declaramos que ningún inmundo, ninguna incircuncisa se va a acercar a nuestras vidas para venir a causar ningún daño. Creamos en Dios, confiemos en Dios, recordemos que estamos bajo la sombra del Omnipotente y recordemos que somos hijos del Altísimo y que si nosotros, mis hermanos, cada día buscamos más su rostro, este es el tiempo donde tenemos que buscar más a nuestro Señor, porque recuerde que de Él emana todo lo bueno y nosotros queremos que todo lo bueno esté en nuestras vidas. Bendiciones, así que le damos gracias a nuestro Señor por su vida y que el Dios de paz lo ministre y que el Dios de paz quede con usted y con su familia. Bendiciones, mis hermanos.